Bueno, pues ha sido una de las personas más buscadas en las últimas semanas, y es que la crónica política en la Sierra Sur y en Pedrera tiene un nombre propio desde que el pasado 25 de octubre tuviera lugar ese proceso, esa votación en este proceso de confluencia, ese proyecto de confluencia de Ahora en Común, y concretamente de Ahora en Común por Sevilla, donde Álvaro García Mancheño, actual coordinador de Izquierda Unida en Pedrera, pues lideraba también en nuestra localidad ese proyecto, y hoy hemos querido tenerlo con nosotros porque va a ser también uno de los actos, uno de los asuntos que se aborde esta tarde en esa asamblea local de Izquierda Unida, pero hemos preferido tenerlos aquí para que nos cuente también en qué ha consistido todo este proceso, cuál ha sido el problema real de esas votaciones y bueno, en qué punto se queda ahora tanto Álvaro García Mancheño como Izquierda Unida en toda esta situación después de, bueno, de todas esas críticas y de este proceso que ha llevado a la palestra y a la actualidad política Ahora en Común y Ahora en Común en Sevilla en concreto. Álvaro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues decíamos, va a ser principalmente el argumento de esta Asamblea Local de Izquierda Unida, en el que se va a contar, creo que desde el principio y cronológicamente, que es lo que hoy vamos a pretender contar, qué ha pasado en todo este proceso de Ahora en Común, cómo decide Álvaro García Mancheño presentarse, por qué y qué ha pasado desde entonces. Bueno, la verdad es que es un proceso un poquito largo, pero voy a intentar sintetizarlo, ¿no? Las fuerzas de izquierda de nuestro país llevan muchísimo tiempo, antes de que se acercaran las elecciones, intentando confluir en candidaturas unitarias, entendiendo que solo se podría hacer frente al bipartidismo, a las políticas del sufrimiento y del ajuste, a través de la unión de la gente de izquierda en base a objetivos comunes. Nosotros decidimos participar en este proceso ilusionante, entendiendo que había que entablar diálogo con todas las fuerzas políticas. Finalmente parece que Izquierda Unida y otros movimientos sociales tenían entendimiento en detrimento del entendimiento que podía haber habido con otras fuerzas un poquito más amplias, y nosotros decidimos participar en este proceso desde la ilusión y desde la esperanza, y además desde la convicción personal de que podíamos contribuir al proceso no solo con las aportaciones que hemos hecho al programa o que hemos hecho a nivel de gestión en lo local, sino también con personas relevantes que podían aportar pues la experiencia que hemos acumulado durante mucho tiempo en campañas electorales, en gestión de recursos públicos, etcétera, etcétera. Lo decidimos hacerlo, por eso nos presentamos a las primarias con el respaldo de muchísima gente de la Asamblea de Pedrera, muchísima gente de la Asamblea de la Comarca y de otras asambleas que nos conocen, con las que hemos participado, con las que hemos contribuido, con las que hemos desarrollado política de forma conjunta. Participamos en ese proceso, presentamos la candidatura en el periodo preelectoral que había, y el 25 de octubre pues concurrimos a las elecciones, a esas primarias, con toda la ilusión del mundo, sin ningún tipo de ambición personal, puesto que nuestra idea era contribuir, yo no tenía ningún tipo de aspiración, pero sí sabíamos que nuestra candidatura era pesada, la mía en particular era pesada porque soy una persona que he participado en varias candidaturas ya, en varios periodos electorales, en europeas, municipales, autonómicas y también nacionales, a nivel provincial, y la gente pues tenía un gran grado de conocimiento, ¿no?, de mi persona. Entonces procedimos directamente a lo que fue la votación. Todo fue relativamente normal, a pesar de que había un sistema informático que tenía que gestionarlo todo en un proceso que nosotros entendimos que tenía que ser muy garantista para que no hubiese ningún tipo de problema, sobre todo con estos procesos democráticos. Y al final de todo esto, pues el resultado que no se dio luego, pero que sí nosotros pudimos percibir, fue el que nuestra candidatura, la mía en particular, había ganado con una diferencia de cientos de votos sobre la segunda más votada, que en este caso era la exdelegada de Fomento y Vivienda, Granada Santos García. En esos momentos de incertidumbre esperamos a los datos oficiales, que no aparecían, mientras que las otras provincias los estaban publicando, y de repente nos dimos cuenta de que en la Comisión Electoral de la provincia de Sevilla había alguien que no quería que esos datos se hicieran reales porque no les gustaban los resultados. Empezaron a poner como excusa y argumentar que había más votos que votantes, que entre muchos municipios había 725, 750 votos más que votantes, y que habían sido fruto pues de las trampas que algunas asambleas habían hecho. Curiosamente, sobre todo en las asambleas tanto de Izquierda Unida en Pedrera como del Viso del Alcor, llama la atención que sea precisamente la tuya y las de Granada Santos, que habéis sido pues los dos candidatos más votados. No solo en esas, sino también en Martín de Lejara y Los Corrales, que tienen una cercanía evidente, no solo territorial, sino también de simpatía y de trabajo conjunto, en Guillena, en Villanueva del Río y Mina, y en otras asambleas más, donde no se votaba
yo digo por simpatía, ¿no? Por grado de conocimiento, por afinidad política también, no se votaba a los candidatos que en este caso querían los miembros del comité, sino que se votaba a otros. Por tanto, nosotros entendimos ya rápidamente que había un intento de manipulación de las primarias muy grave, porque además lo de los 750 votos no era verdad. Era fácilmente demostrable en tanto en cuanto teníamos un proceso muy garantista que recopilaba, como bien sabe la gente de Pedrera que participó en el proceso, recopilaba un documento donde se hacía una inscripción, donde se recopilaba también una fotocopia del carnet de identidad y donde se incluía un código que es imposible de manipular, que es único, intransferible, que no se puede duplicar en cada uno de los votos que se emitían. Es decir, que cada voto estaba asociado a su votante y era imposible trucar el proceso, porque por eso apostamos por un proceso garantista. Entonces esos argumentos empezaron a rodar en una serie de bulos y de mentiras que han llegado a los medios, pero que nosotros lo reducimos en lo básico, ¿no? Había gente que no quería que nosotros participásemos en este proceso porque no éramos de su afinidad política o de su línea política, y precisamente estas personas que forman el comité son los imputados políticos que tiene Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla por caso de la Fundación de Sevilla o por las mordidas de Fito Novo. Son las mismas personas de siempre que nos ponen la cara roja a miles de simpatizantes y a miles de afiliados de Izquierda Unida y a miles de dirigentes también que estamos haciendo un trabajo encomiable en los pueblos, que apostamos por la transparencia, por la decencia y por la honestidad política, y sin embargo que vuelven a situarnos en el centro del huracán. En otras fuerzas políticas, cuando suceden cosas de este tipo, pues la gente se calla, pero nosotros, desde luego, que somos más papistas que el Papa, lo decimos así, no nos callamos ante la injusticia. Aunque sea uno de los nuestros el que hace algo que no es honesto y que no está bien, nosotros no nos callamos. En principio ellos nos proponían que no se aceptaran 200 votos de los votantes de Pedrera y Gilena que vinieron a la mesa que instalamos aquí en el Teatro Municipal, porque decían que no se habían inscrito en tiempo y forma. Y nosotros, cuando nos tocan a uno, cuando nos tocan un solo voto, nos tocan a todos. Y por eso entendimos que nosotros habíamos garantizado el proceso, las personas que estaban aquí de interventores de mesa hicieron un trabajo perfecto, riguroso, muy profesional, con una autoridad igual o mayor que el que puede tener un presidente de mesa en unas elecciones autonómicas, generales o municipales, y que ese trabajo era válido al 100%. Por tanto, si no valían 200 votos, no valía ninguno, porque con nuestra dignidad como pueblo, como votantes y con la transparencia y la democracia, con nosotros no se juega. Por eso cuando propusieron que se repitiesen las votaciones, pero sin esos 200 votantes de los 550, de los 547 que votaron en Pedrera, nosotros dijimos que nanay de la China, que no podía ser, que nuestra gente había votado en tiempo y forma. Además, aquí contábamos con algunas personas que han hecho de alguna forma de validadores de todo el proceso, porque eran observadores externos, eran gente de otras asambleas de Sevilla, miembros también de la misma corriente que estos miembros del comité, y a pesar de su testimonio, pues no se han aceptado que en Pedrera hubo un proceso más legal que en cualquier otro sitio. Legal, perfectamente estructurado, perfectamente validado y codificado. Entonces nosotros hemos decidido no participar en esta pantomima. Se lo vamos a explicar esta tarde a todos los afiliados y simpatizantes de Pedrera, a las 550 personas que vinieron de Pedrera y de Gilena a votar, a los que le tengo que dar mi agradecimiento más profundo desde la asamblea como coordinador, pero también mi agradecimiento como persona, porque he sentido un respaldo importante, porque había gente de muchísimas líneas políticas, de muchísimo pensamiento distinto, que ha pensado que Pedrera merecía tener un diputado en el Congreso, y en este caso pues el candidato era yo, y se lo tengo que agradecer desde lo personal, y tanto se lo agradezco que no vamos a participar en una pantomima de esta clase, en un robo y en una falta de democracia y de decencia política tan importante. Y de hecho vamos a defender la posición y los votos de los pedrereños y de las pedrereñas y de los gilenenses también, que votaron el día 25, el domingo día 25, hasta donde sea necesario. Hasta donde sea necesario, porque nosotros somos transparentes. Y somos transparentes en lo local, somos transparentes en lo autonómico, somos transparentes en lo provincial. Y así lo vamos a defender siempre, cueste lo que cueste. Nosotros no comulgamos con rueda de molino, aunque vengan de nuestro partido. Y lo que le decimos a esta gente es una cosa muy clara. Le lanzamos un mensaje, es que esta gente tiene que estar fuera de toda responsabilidad política y fuera de las instituciones. Ellos y los que son conniventes con sus actitudes, con su silencio o con su apoyo.
de alguna forma, por acción o por omisión, la gente que participa de estos chanchullos políticos tienen que estar fuera de las organizaciones y fuera de toda responsabilidad política. Y lo vamos a exigir donde sea necesario. Al más alto nivel. Lo vamos a exigir en Madrid, ya lo hicimos en la Asamblea Federal que tuvo Izquierda Unida la semana pasada, lo vamos a hacer también en la dirección autonómica, vamos a pedir responsabilidades a Antonio Maillo, que también sabía del proceso desde el principio, donde él ha querido desmarcarse porque decía que ahora en común era un espacio distinto, pero nosotros les pedíamos responsabilidades sobre los afiliados de Izquierda Unida que estaban copando el comité provincial, el comité electoral, que estaban haciendo trampa a sabiendas de la dirección andaluza, y también lo vamos a pedir en la dirección provincial, donde esta gente desempeña cargos de responsabilidad, y le vamos a pedir la dimisión inmediata, porque entendemos que han ensuciado un proceso que era ilusionante, han roto un proceso de confluencia en toda la provincia, donde más de 30 asambleas no han vuelto a participar en la segunda convocatoria de primaria, es decir, el 60% o el 65% de las asambleas ya no han participado. Un proceso en el que participaron 3.500 personas el día 25 se ha convertido en un proceso de 800 personas, es decir, de un grupo de amigos, de una corriente concreta dentro de Izquierda Unida, dejando atrás más de 2.500 personas, y que ha roto las convicciones políticas de cientos de afiliados y simpatizantes que desde luego no van a depositar su confianza el día 20 de diciembre en nuestra fuerza, en esta fuerza de confluencia, en la Unidad Popular. No lo van a hacer porque, igual que en Pedrera lo entendemos así, en muchos puntos de la provincia, yo vengo de Casariche ahora mismo y me estaban comentando algo igual, que no van a depositar la confianza en un candidato o en una candidata nacidos de un pucherazo, nacidos de un atentado contra la democracia más extrema que son unas primarias. Es decir, estamos en una situación muy difícil, desilusionante, desesperanzadora, pero que nadie venga a pedirnos a nosotros ni a nombrarnos como responsables de esto porque lo hemos denunciado, porque lo hemos sacado a los medios. Los que realmente son culpables de la desilusión de la gente son los que han permitido que se hagan trampas y los que lo han aplaudido o lo han permitido con su silencio. Esos son los verdaderos culpables de este proceso, y si no se saca el diputado por la provincia de Sevilla, pues nosotros lo sentimos, pero que no venga nadie a pedirnos la más mínima colaboración con un candidato o una candidata nacida de un pucherazo. Desde luego que nosotros no participamos en asuntos de este tipo. Lo vamos a explicar esta tarde y que cada uno pues tome las decisiones o las conclusiones que crea que son oportunas. Un proyecto de confluencia al que, como decíamos antes, pues no solamente se presentaba Álvaro García Mancheño, él se ha referido a la que fuese delegada provincial de Fomento y Vivienda, Granada Santos, también por nuestra comarca, el que fuese alcalde de Osuna, Marcos Quijada, el actual alcalde de La Roda, Fidel Romero, y de donde, pues finalmente, los dos candidatos que han salido por parte de Ahora en Común en Sevilla ha sido Miguel Ángel Bustamante, de Sénodo de la Luisiana El Campillo, por parte del Partido Comunista, y Antonia Capitán, representante de Izquierda Unida en el Saucejo. Decíamos que finalmente, después de ese 25 de octubre, con ese problema en el recuento de votos y esa discrepancia entre la corriente crítica y finalmente todo lo que ha sido el comité electoral, se decide que este domingo 8 de noviembre se volvían a repetir ese proceso de votación en el que no se tenían en cuenta esos 200 votos a los que tú te has referido, y que frente a las 56 mesas que había el 25 de octubre se quedaban prácticamente en unas 20. No, en unas 20, sí, cierto, en unas 20. Es decir, 29 dejaban de participar. O sea, yo creo que ahí está el fracaso, ¿no? Yo creo que queda latente el fracaso de este proceso, que se puede resumir de esta manera, ¿no? En cuanto a la actitud del comité, es que le hemos ganado 10-0 el partido, quieren volver a repetirlo con la repetición de las primarias, pero esta vez jugando nosotros con el portero y ellos jugando con los 11 jugadores de campo. A nosotros nos han querido quitar 750 votos que decían que había más que votantes. No es cierto, los votantes estaban ahí, estaban con su DNI, con su identidad y con sus votos codificados, y solo tenían que hacer lo mismo que han hecho otras provincias como Córdoba, Málaga o Huelva, que era recontar físicamente, como hace un presidente de mesa cuando no salen las cuentas en las elecciones generales o municipales, recontar físicamente, voto a voto, que paradójicamente también tengo que decir, es lo que se ha hecho en Huelva. De las 9 meses que había en Huelva, de las 8 mesas que había en Huelva, más los votos online, porque también el proceso permitía votos online, en las 8 mesas de Huelva, provincia, se han contado los votos físicamente. En Málaga, que también hubo algunas mesas donde había problemas, se contaron también físicamente. Nosotros incluso estuvimos dispuestos a la repetición de las primarias y dijimos, bueno, pues que se repitan las primarias, pero que solo se repitan las votaciones con estas dos condiciones. Una es donde ha habido incidencias, no tiene sentido que se repitan las votaciones en el resto de mesas, puesto que todo el mundo estábamos conformes con el resultado.
y que contaran todos los votos de la gente que depositó su voto en tiempo y forma. ¿Por qué no se ha hecho así? Porque si contábamos a toda la gente, el resultado iba a ser igual que el anterior, es decir, cientos de votos de diferencia, siendo yo el ganador y siendo el segundo en nombre Miguel Ángel Bustamante, la ganadora en mujeres Granada Santos y la segunda Lidia Falcón. Por eso no quisieron que se contaran todos los votos y quisieron hacerlo en todas las mesas de la provincia, porque eso les permitía a ellos también, les permitía a esa corriente del Partido Comunista, a estos 4 señores, que tengo que decir que no es el Partido Comunista, que son estos 4 impresentables, les permitía concentrar el voto que antes había ido para otros candidatos en los 2 candidatos por los que ellos apostaban. Le daban otro sentido a las primarias en la segunda vuelta, totalmente distinto y fuera de toda norma, porque nunca en la norma de la primaria se contemplaba una segunda vuelta con concentración de votos a favor de unos candidatos y en detrimento de otros. Por tanto, es un proceso falto totalmente de credibilidad, falto de transparencia, y además un fracaso, como se ha visto en las votaciones de este pasado domingo, donde de 3.500 personas que participaron el día 25, solo han participado 800, y además con una incidencia de participación relevante, mínimamente relevante, solo en las mesas donde ellos tenían influencia y podían hacer el hincapié para que votaran a sus candidatos, a su candidato y a su candidata en este caso. Entre las posibles alternativas para esta segunda votación también se contempló incluso que se estableciera un único punto en toda la provincia, con lo que hubiera condicionado la participación pues prácticamente de toda la gente que se había movilizado días antes en todas las comarcas más lejanas de lo que es Sevilla capital. Un auténtico disparate, ¿no? Porque es que estábamos hablando de que Pedrera solo tendría que desplazar 11 autobuses a Sevilla. Es decir, sacar a la gente de su trabajo, que hizo un esfuerzo el día 25, que viniera gente que venía del fútbol, del trabajo, de sus ocupaciones, de sus responsabilidades familiares o personales, hicieron el intento de venir, de buena voluntad, de participar en este proceso ilusionante, de respaldar a los candidatos de su pueblo, y es un auténtico atropello. Tengo que decir también que tuvimos una reunión de mediación donde parecía que el comité electoral a nivel nacional iba a intervenir, pero que el interviniente fue una persona que tomó parte con el comité, en este caso provincial, que fue el que ahora es portavoz del grupo de Izquierda Unida en Antequera, que se llama Fran Matas, que en vez de venir a aportar soluciones, vino a decir claramente, de alguna forma por encima de la mesa, un proceso que era partidista y que a nosotros nos dejaba en unas condiciones lamentables con respecto a la repetición de las elecciones. Por tanto, en cualquier caso también defendía esa autonomía del comité, incluso. Por supuesto. Por tanto, esto no ha sido la cosa solo de 4 personas, sino que viene de más arriba, y nosotros no, yo lo he dicho antes, nosotros no comulgamos con estos juegos de mesa camilla. Nosotros no comulgamos con estos acuerdos que hacen los dirigentes de los partidos políticos. Nosotros creemos en la democracia firmemente, somos gente radicalmente demócrata y vamos a denunciar esto donde sea necesario. Nosotros participamos en política desde la izquierda, lo vamos a seguir haciendo siempre, pero lo hacemos con toda la honestidad. Nosotros no nos prestamos a este tipo de juegos. No se presta a Pedrera. Yo creo que la credibilidad que nosotros tenemos en el municipio, con la asamblea, con la gente que nos apoya y que nos respalda, que viene a votar, es precisamente esa. Precisamente que somos responsables. Nosotros con nuestros valores y nuestros pilares no jugamos. Quiero preguntarte también por otro asunto que saltaba también en todas estas semanas, en estas semanas de aquí de votaciones a la prensa. ¿Qué ha pasado con ese proceso de custodia de los datos de los votantes y de los votos? Bueno, pues otro bulo más, ¿no? Otro bulo más. En el comité había, creo que 6 personas, 5 de ellas de una corriente, de un ala concreta, que trabajaban en conjunto, que nunca nos presentaron los datos, a pesar de que el proceso decía que esos datos se tenían que presentar delante de los candidatos y de las candidatas, que era obligatorio. No lo hicieron así en la primera votación, lo han hecho en la segunda, curiosamente, porque no les gustaban los datos y nos presentaron una lista absolutamente manipulada, hecha casera, con unos datos que no nos cuadraban de ninguna manera, ¿no? Donde yo tenía 725 votos, y era algo impensable cuando nosotros sabíamos perfectamente que en Pedrera yo tenía más de 520 y que a nosotros nos habían votado en Casariche, Martín de la Jara, La Roda, Los Corrales, Cama, El Viso del Alcor, Osuna, en un montón de los 56 puntos. Yo creo que ha sido solo 2 o 3 puntos en los que nadie me ha votado. En los demás siempre he obtenido votos, en algunos además he sido el más votado, ¿no? No nos salían las cuentas, o sea, estábamos calculando que para mí más de 1.000 votos, por encima de los 1.000 votos, y 700 era una cifra demasiado corta.
Entendimos que eso no era así, pedimos auxilio al comité provincial, que nos lo negó, pedimos auxilio a los dirigentes de Izquierda Unida como fuerza mayoritaria y pedimos auxilio también al comité estatal, que nos recomendó en un email que lleváramos la documentación a Madrid. También nos lo recomendó Antonio Maillo y tenemos un mensaje de WhatsApp con uno de nuestros representantes donde decía que los documentos había que llevarlos a Madrid, pero no los tenía que llevar cualquiera, los documentos que son documentos sensibles, que son las actas del proceso, que además nosotros lo hemos cuidado con toda la sensibilidad del mundo porque entendíamos que ahí están los datos personales, información protegida por la ley de datos, que no se puede manipular por cualquiera. Y el otro miembro del comité se desplazó a Madrid solo con las actas, no con los votos, solo con las actas, para presentarlas para que el comité estatal tuviera pues esos documentos delante y pudiera tomar alguna decisión. Cuando llegaron a Madrid vimos que el paripé era enorme, que nos mandaron de vuelta para atrás y los votos siempre estuvieron custodiados en el sitio de custodia donde tenían que haber estado todos los votos. Por tanto, no se ha perdido ningún documento. Esa denuncia, si no ha sido retirada, yo creo que es que no ha sido ni siquiera formalizada, ha salido en los medios como una denuncia absurda, como un argumento más de la construcción de esta mentira, y los documentos están perfectamente custodiados, siguen custodiados allí porque entendemos que si hay un proceso judicial abierto, si va a haber una denuncia, pues vamos a demostrar las cosas con propiedad. Esos documentos están allí, nunca se perdieron y en cualquier caso, aunque se hubiesen perdido, nosotros habíamos mandado las actas ya al comité, que las tenía, las podía haber validado, las podía haber contado y también podía haber contado los votos justo después de ese viaje a Madrid, porque los votos tienen cada uno su código personal intransferible, imposible de copiar o de modificar, que ellos pueden verificar con la aplicación informática. O sea, lo podían haber hecho si hubiesen querido, podían haber contado los votos, podían haberle dado legitimidad a este proceso y nos podían haber dado la certeza de un proceso claro, transparente y democrático, pero evidentemente no un proceso que no iba a dar con los resultados que ellos querían, que era encumbrar a este chico, a Miguel Ángel Bustamante, solo por ser de su corriente, no por mérito ni por capacidad ni por respaldo democrático, y también a una persona que es Lidia Falcón, que es una dirigente feminista, que nosotros entendemos que tiene presuntamente un acuerdo verbal con la Dirección Federal de Izquierda Unida, que ya se escenificó en los medios de comunicación a finales del verano, ¿no? Nosotros no jugamos con eso. No puede ser que los candidatos salgan solo de la decisión de unas pocas personas, sino que la provincia entera ha participado en un proceso ilusionante de primarias con más de 5.000 personas entre los votos presenciales y los votos online, donde han dicho de forma clara y contundente que querían que sus representantes, que el número 1 y 2 de la lista fuesen Álvaro García Mancheño y Granada Santos García, que son además gente que ha trabajado mucho en la provincia, que ha participado y que ha sido generosa en los procesos electorales precedentes, que han hecho una labor con muchísimas asambleas y que la gente ha reconocido. No tiene sentido que ahora estas personas sean encumbrados como candidatos con un respaldo tan minoritario. En fin. Después de todo ese proceso, justo también hace unos días, el viernes, justo antes de la segunda votación, todo el bloque crítico dentro de esta corriente y mucha gente de aquí de la Asamblea Local de Pedrera manifestaba en Sevilla, y así se hacía visible esa foto de unidad y esa foto en la que ya se declaraba que os mantenéis al margen de todo este proceso. Desvirtualizado todo lo que ha sido toda esta votación y cuestionado todo lo que ha sido este proceso, Álvaro, ¿en qué punto queda ahora queda en este momento ahora en común? Y bueno, ya me decías antes, el sentir de la calle, de la ciudadanía con respecto a todo lo que ha visto estos días en los medios. A ver, en esa foto había un grupo de personas, pero yo creo que esa foto es mucho más, es representativa solo de lo que ha pasado en la provincia. Es decir, de 56 mesas solo han participado 20 en el proceso, la mayoría de las mesas en protesta, en señal de protesta, se han retirado porque ellos decían lógicamente, nosotros hemos hecho un buen trabajo en las mesas, los interventores han sido rigurosos, han hecho todo lo que se les dijo, han mandado toda la documentación en tiempo y forma, han hecho un buen trabajo, muy exhaustivo. Por tanto, no tiene sentido repetir las votaciones. Ellos ya entendían que ahí había un paripé, había una manipulación de datos y no querían repetir un esfuerzo tan amplio como habían hecho ya. Entonces, no solo eso, sino también 2.500 personas que se retiran del proceso, que dicen, nosotros no vamos a volver a votar, nosotros ya lo hicimos, queremos que nuestros votos cuenten. Y en este sentido, pues lo que queda es, en la provincia de Sevilla, un grupo, sobre todo un grupo mayoritario de gente afín a Izquierda Unida, que ya no cree en este proceso, que están expresando abiertamente que no van a participar de este paripé y que no van a apoyar a ningún candidato nacido de un pucherazo. Nosotros en Pedrera decimos lo mismo.
tendremos que hacer lo que tengamos que hacer, consecuentemente y lealmente, con la Asamblea de Izquierda Unida y con lo que nos digan desde Izquierda Unida, pero no vamos a participar de un pucherazo. Que nadie nos pida, lo digo claramente, para que llegue donde tenga que llegar, que nadie le pida a Pedrera y a los dirigentes de Pedrera un esfuerzo por candidatos que han nacido de un pucherazo. Nosotros no participamos de eso. Seguiremos trabajando y a lo mejor nos tienen que tomar medidas disciplinarias contra nosotros si lo creen conveniente. Pero que aquí en Pedrera, cuando un voto deja de contar, dejan de contar todos. Cuando se toca a un votante de Pedrera, a una persona que ha ejercido su voto en tiempo y forma con todo su derecho democrático y recogido en la Constitución, se atenta contra todo el municipio. Y nosotros no participamos de este proceso. Lo que tenga que ser será. Ya lo decidiremos en asamblea, lo veremos esta tarde y lo decidiremos a lo largo de estos días que se acerca la campaña electoral. Pero te vuelvo a repetir, hay una decisión clara en la que coincidimos todos los dirigentes de Izquierda Unida en Pedrera, es que nosotros no participamos y no vamos a fomentar que ningún candidato nacido de un pucherazo llegue lejos. Eso desde luego que nadie nos lo pida, porque nosotros hemos sido leales con las organizaciones, leales con la democracia, leales con las primarias, y si han sido leales, desleales han sido otros que tendrán que tomar las medidas que consideren oportunas. Pero nosotros no vamos a participar en un proceso de encumbramiento de gente nacida de un pucherazo, y por supuesto vamos a denunciar esto donde tengamos que hacerlo y vamos a pedir responsabilidades al más alto nivel, caiga quien caiga, porque también tengo que decir que hay mucha gente, muchos dirigentes que nos han respaldado, muchos dirigentes que de los pueblos, de las ciudades, de otras provincias, que entienden que esto es un disparate, pero hay muchos que con su silencio se convierten en cómplices de esto, y a ellos también les vamos a pedir responsabilidad. Esperaba que Antonio Maillo se implicase un poco más en todo este proceso y aunque defendiese esta cierta autonomía de la que gozaba este proyecto de confluencia, sí que hubiera sentado al menos por parte de Izquierda Unida. Nosotros hemos confiado mucho en Antonio Maillo, porque entendíamos que era una persona honesta, era una persona muy responsable y un defensor aférrimo de la transparencia, contra la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Él ha sido de los máximos dirigentes que ha pedido comisiones de investigación por los cursos de formación en el Parlamento, y nosotros entendíamos que su honestidad tenía que estar por delante. Entonces confiamos en él desde el primer momento, le pedimos ayuda, le pedimos que interviniese en el proceso, no en beneficio nuestro, sino en beneficio de la neutralidad. Él ha echado la vista a un lado, se ha puesto de perfil, sabiendo lo que estaba pasando, y se ha convertido, por supuesto, con su inacción en cómplice necesario de que esto salga adelante. Antonio Maillo, conmigo personalmente, y lo digo a nivel personal, que cada uno luego haga lo que quiera, conmigo que no cuente para nada más. Conmigo que no venga a pedirme nada a nivel político y mucho menos a nivel personal, puesto que ha sido un fraude para nosotros, nos ha defraudado en lo más profundo, porque tendríamos que una persona tiene que ser consecuente con lo que hace. Si tú pides comisiones de investigación en el Parlamento, tienes que hacerlo con todas las de la ley, pero primero con la credibilidad que te da tener tu casa limpia. Si tú tu casa no la tienes limpia, pues la basura te echará a la calle, y en este caso Antonio Maillo no tiene ya ninguna legitimidad para pedir comisiones de investigación en ningún sitio. Lo que sí nosotros le pedimos desde aquí es que sea coherente y que dimita como coordinador lo antes posible. Agradecías al inicio de esta entrevista a toda la gente el respaldo, no solamente de Pedrera, sino también de toda la comarca, incluso de toda la provincia. En todas las mesas decía que, salvo en 2 o 3 casos, ha recibido votos. En lo personal, quiero que me valores también cuál ha sido esa postura, y entiendo que cómo vas a vivir ahora este proceso de pre-campaña y de campaña electoral, porque de no haber pasado esto las cosas hubieran sido muy distintas. Sí, de no haber pasado esto estaremos hablando de que íbamos a hacer una campaña súper ilusionante, encabezando la candidatura por Sevilla, recorriendo todos los pueblos de la provincia, participando en todas las convocatorias públicas de debate, de televisión, de medios, etcétera, etcétera. Una campaña muy ambiciosa, que además, ya viendo que los resultados esta semana pasada eran bastante contundentes, que los resultados que nosotros hemos contabilizado, ¿no? Que de 41 mesas, o sea, de 56 mesas, teníamos el resultado de 41, lo cual nos garantizaba ya la victoria. Estamos hablando de que íbamos a hacer una campaña súper ilusionante. Sin embargo, ahora pues es totalmente lo contrario, nos deja al margen. A mí me deja absolutamente al margen, dedicándome a la política del municipio, que yo creo que merece la pena, porque la gente nos ha respaldado muchísimo, la gente cree en nosotros y estamos haciendo una buena labor desde nuestro punto de vista, y sin embargo también pues nos vamos a volcar con los municipios que nos han respaldado, ¿no? Hay municipios como Casariche, en el que el candidato a la alcaldía de Casariche obtuvo 400 votos, ha sido una de las personas más relevantes también a nivel provincial, y lo han dejado a un lado, que es una cosa que a nosotros nos parece súper chocante.
Allí también obtuvimos muchísimos votos. Martín de la Jara y Los Corrales fui yo el candidato más votado. En el Viso también tuve un buen resultado. En otras asambleas he tenido un número considerable de votos, como en Pila, Lebrija o otro tipo de asambleas, como en el Aljarafe, como en Villanueva del Río y Minas. En fin, donde la gente ha apostado por mi experiencia también como candidato, y que ahora pues se quedan pues eso, con cara de tonto, de haberles tomado el pelo, con la desilusión y con la incertidumbre de qué es lo que vamos a hacer en las elecciones y qué decisión vamos a tomar en las elecciones. Bueno, nosotros lo hablaremos aquí en Pedrera en Asamblea, lo vamos a hablar esta tarde, lo vamos a seguir hablando durante los días venideros, pero bueno, desde luego a mí, pues en esta campaña pues me queda mantenerme al margen, hacer lo que sea necesario como coordinador local de la Asamblea de Pedrera, lo que sea necesario, estrictamente necesario, pero yo te digo desde este punto de vista y desde la convicción personal, desde que no vamos a participar, para encumbrar a candidato no ha sido un pucherazo, lo vuelvo a repetir, haremos lo que nos toque como responsables políticos, pero no vamos a hacer ningún esfuerzo por candidatos nacidos de forma ilegítima, de forma manipulada absolutamente. En fin, esto es lo que tenemos, que en cada pueblo de la comarca pues se tomarán las decisiones que se tengan que tomar. Yo entiendo también que, por ejemplo, La Roda va a tomar partido de una campaña también porque tienen a Fidel Romero como número 4, él ha participado en el proceso, ha creído que tenía que hacerlo así, esas han sido sus consideraciones, el pueblo le ha respondido una segunda vez, pero bueno, en su pueblo no había en cuestión ningún voto, en Pedrera había 200, entonces con los votos de Pedrera, ninguna persona de Pedrera es menos que ninguna persona de La Roda, desde nuestro punto de vista, ni de Carmona, ni de otro sitio, ¿no? En Carmona, por cierto, también he sido el más votado, o sea, estábamos hablando de una diferencia de cientos de votos con el segundo clasificado, en este caso, que era Granada Santos, y mucho más con el cuarto, que era Miguel Ángel Bustamante, que ahora, curiosamente y paradójicamente, va a encabezar una candidatura. Esto no lo entiende nadie, pero bueno. Bueno, pues esta ha sido la entrevista que queríamos compartir con Álvaro García Manchiño, después, como decíamos al principio de esta conversación, de que se haya convertido quizás en una de las personas más buscadas también mediáticamente por todo lo que ha tenido que ver con este proceso y este proyecto de confluencia de Ahora en Común en Sevilla. Será de todo esto de lo que se hable esta tarde en la asamblea que ha convocado Izquierda Unida Pedrera con todos los afiliados y simpatizantes, pero considerábamos oportuno que era necesario tener esta conversación y para que fuese en primera persona Álvaro quien lo contase y quien explicase qué es lo que ha pasado en todo este proceso. Así que se lo agradecemos enormemente. Gracias como siempre por estar con nosotros y por haber compartido este momento con todos nosotros. Yo agradezco a vosotros, ¿no?, la oportunidad de poder explicarle a la gente. Nosotros somos absolutamente transparente y creemos que así tienen que ser las cosas y hay que contarle a la gente lo que ha pasado de verdad, ¿no? Yo creo que la gente de Pedrera se merece saber qué es lo que ha pasado y que además merece saber que nosotros no comulgamos con estas cosas, con su voto mucho menos, con sus decisiones no se juega y que nosotros somos una asamblea que somos leales con los procesos democráticos, pero sobre todo somos leales con la voluntad del pueblo, eso lo tenemos claro. Así que agradezco a la gente de Pedrera su comprensión, el respaldo una vez más que han tenido conmigo y con otros candidatos, a los que han defendido con una movilización que además ha sorprendido en toda la provincia, porque hemos tenido más votos que toda Sevilla Capital, lo cual también debería avergonzar al comité, un comité que representa a la capital con 800.000 habitantes, no ha llegado a 300 votos y sin embargo Pedrera, que tiene 5.000 y pico habitantes, más los votantes que vinieron de Gilena, hemos sumado más de 500 votos, 550 votos. Yo creo que eso dice mucho de nosotros y dice muy poco de ellos. Pero bueno, así son las cosas, gracias a todo el mundo por la participación y vamos a seguir esforzándonos y trabajándonos para no defraudar esta confianza que de verdad para mí merece mucho la pena. Gracias por acompañarnos. Gracias.